Es el de Fernando Zamalea, que es un long play. Una larga vida. Un par de semanas, lo primero que hice fue ponerme a ver las fotos y no quería que terminara nunca el tema de las fotos. Ya eso solo no podía parar. Después me lo puse a leer e inmediatamente le dije a los chicos de producción, traigan a Fernando porque es una nota para hacer urgente. Fernando vino y está acá. Gracias por venir, Fernando. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Dormido, pero con la autoestima alta. No, pero Claro tu que voz sí. demuestra lo contrario. Sos un gran actor. Un poquito. Parece que arrancaste a las 7. Poquito. A ver, le voy a contar Me a mi acosté a las madre. 7, creo. ¿Te acostaste a las 7? Vamos a contarle a aquel que no consume rock que Fernando Zamalea es un tipo que desde muy chiquito forma parte de grandes formaciones de la historia del rock nacional y que ha estado en un montón de lugares como protagonista, digo, siendo testigo, pero testigo activo. Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, es por qué te pintó escribir este libro. Y para eternizarlo, justamente lo que más me gustaba era la posibilidad de dejar ese recuerdo para generaciones posteriores y a la vez hacerle un canto al privilegio de todo lo que viví, ¿no? Y a medida que lo escribías, ¿qué te pasaba? Y revivir todo eso, soñar, pensar en los amigos, no sé, genial. Fue realmente genial. Bueno, vos arrancaste muy chiquito. A mí Chiquito, lo que sí. me llama la atención eso, cuando empezás A los 6. a los 6 empezás a tocar Claro. vos, empezás ahí con Sí, la con- pequeña... Con la cuestión de la batería y un poquito de piano. A los 6. Pero tu primer encuentro con gente que después fue grosa, ¿cuándo empieza a hacer eso? Porque ya se me mezclan, porque está Clap, está Fricción. Sí. Pienso que Metrópoli fue el grupo que me permitió dar el paso en el rock, ¿no? Justamente. Metrópoli a través de Ulises, Richard Coleman, conocí a Los Encargados. No sé, ahí empezó todo, creo. ¿Y vos ibas siendo consciente a medida que iba pasando el tiempo? Más o menos, porque la inconsciencia es lo que hace que uno avance y te permita buscarte un futuro dentro, o tu lugarcito, mejor dicho. Más o menos. Nunca fui demasiado consciente, creo, en ese sentido. Pero hay algo del destino, la varita mágica que te toca, o la suerte, las ganas de tener ahí esa especie o sea, simplemente compartir con lo que uno añoraba, ¿no? Yo veía esas puestas de Charlie, de Yendo de la cama al living o Clics modernos, y en algún punto de todo ese imaginario adolescente se me desarrollaba, o sea, el anhelo de estar ahí, ¿no? Vi a La Máquina de Hacer Pájaros a los 13 años. O sea que en definitiva pienso que tuve la suerte de lograr mi pequeño lugarcito dentro de algo que inicialmente fui público de todo eso, ¿no? Claro. Eso es lo más interesante para mí. Y creo que en ese sentido me siento un súper privilegiado, ¿no? Con todas las situaciones variopintas que te puedas imaginar en el medio, y también con, no digo desilusiones, pero sí cuando uno lo toma desde un lugar de realidad, ¿no? Ya Cambia la cosa. esa especie de límite entre realidad y fantasía que te da la posibilidad. Cuando uno conoce un mundo que en un principio lo ves solamente en tapas de discos ni siquiera en videos, porque no había muchos videos por entonces. Claro. Es Fernando Zamalea que está con nosotros. Yo y vos tenías uno. Sí, Fer, ¿cuándo pasás de ser público a decir, ya estoy de este lado, soy parte? Que te llama Charlie y te dice, Creo que todavía no sé. O sea, Sigo siendo bastante público, te Es digo. que yo te veo así, yo veo que vos estás Sí. tocando con Charlie o con Fito o con quien sea, y ponés cara de estar disfrutándolo como diciendo, no puedo creer que estoy tocando con estos pibes. Sí, en un punto cuanto menos uno crea que ha llegado a un lugar y siempre sientas que hay algo por delante para aprender, más tenés chances de seguir disfrutando, ¿no? Creo que Calamaro fue el primero que nos dio la posibilidad a Richard y a mí, cuando nos llamó para grabar Vida Cruel, aunque en realidad antes ya teníamos esos grupos underground con Gustavo, bueno, con Cerati, con Richard, con Cristian Basso, que armamos Fricción. Lo de Clap fue importantísimo para empezar a entender los códigos pretendidamente modernos de entonces, porque nosotros en realidad lo que queríamos era ser parte de esa movida de vanguardia que veíamos a través de ni siquiera había internet y esas cosas, ¿no? Claro. La revista Pelo, no sé, había estímulos que te hacían digamos, añorar una movida internacional. Pero pienso que cuando Calamaro nos
nos llama para grabar Vida Cruel. Fue como en el fútbol, si comenzases a jugar en un equipo de primera y ahí ya un poco se armó el ambiente, ¿no? Pero también pasa algo que es, perdón que lo haga, pero cuando estás grabando Vida Cruel y ensayás con Calamaro y te empezás a frecuentar con Calamaro, en el libro contás un par de cosas que es que sí, estás jugando en primera, pero además empiezan a aparecer grandes jugadores de otros equipos, porque en algún momento entra el Flaco, entra Charlie. Sí, conocerlo a Spinetta en ese momento, los conocimos juntos, entraron Charlie y Spinetta, que en ese momento andaban todo el tiempo de junta, que habían hecho el demo de Rezo por Vos y estaban ahí como la primera plana del rock nacional ambulante por taxis y boliches y todo eso, y era muy gracioso verlos siempre juntos. Y entraron a grabar ese tema que habían demeado previamente con Andrés y los conocimos así, ¿no? Nos hicieron grabar incluso sin escuchar la referencia, o sea, lo que les divirtió era decirnos: muchachos, váyanse al bar, que nosotros armamos un tema y van a volver y grabarlo sin saber qué ritmo tienen y qué armonía. Entonces, de golpe estuvimos 2 horas con Richard hablando así de otras cosas, por supuesto. Pero volvimos a Panda y tuvimos esa especie de prueba graciosa de que había 15 personas del otro lado del vidrio, entre ellas, bueno, estaba Cachorro López, Melingo, Spinetta, Charlie, bueno, Andrés, obviamente el ingeniero era Mario Breuer. Y tuvimos que hacer eso, ¿no? Era como decir, bueno, lo haces o te vas corriendo. Es que tirabas una bomba ahí, no había más rock nacional, ¿viste? Claro, exactamente. Es tremendo, estaban todos. Creo que esa toma de Vi la raya, se llamaba el tema, esa toma fue como determinante tanto para Richard como para mí, para todo lo que vino después, porque enseguida Charlie nos llamó para grabar el disco de Fabi, empezamos a grabar otros discos. Cachorro también nos llamó y quieras o no, casi sin darte cuenta, ya estábamos de gira con Charlie en estadios chilenos, en el primer caso. Ahora vamos a ingresar en el mundo Charlie Calo. El libro cuenta 30 y pico de años. Sí. ¿Llevaste un diario o algo? ¿O tenés una...? Tenía unos cuadernos con buenos datos, después también había guardado unos cuantos recortes, entonces pude hacer toda la reconstrucción. ¿Te acordaste todo vos, digamos? No tuviste que llamar a nadie. Che, ¿dónde estábamos hasta ahora? Algunos amigos me ayudaron, ¿no? Los de club, como Adi, Sebastián Jactel, Cristian Basso también me hizo recordar algunas cosas. Sandro Romero Rey, el escritor colombiano, me dio algunos consejos, así, incluso que agregue cosas de índole personal, porque si no quedaba como una especie de Seferino Namuncurá inmaculado. Claro. Que no había hecho otra cosa que tocar en la vida, entonces también me pareció gracioso, con humor, y porque básicamente lo que intenté es que sea lectura de entretenimiento, sin ningún tipo de solemnidad, y que en un punto, no digo banalizarlo, pero que dé la posibilidad de que sea algo llevadero y no un plomazo que sea solamente datos musicales, ¿no? Hay algo muy humano igual, me parece, en el libro. Yo creo que eso lo lograste. Decíamos de entrar en el mundo Charlie, pero en un momento contás que está el rumor de que Charlie te quiere, pero vos te tenés que hacer el boludo. Digo, claro, ¿Cómo es eso cuando te dice? Y en esos, claro, Charlie, para colmo, se le había incendiado la casa, entonces estaba como una especie de deambular porteño, siempre andaba con un sobre todo gris largo con agujeros, era como un clochard de clase alta de verdad. Y estaba todo el mundillo de los músicos intentando, por supuesto, reemplazar a los Hit y a Fito Páez, que era la banda que ya se sabía que después del Festival Rock and Pop, justamente de 1985, no iban a tocar más con él. O sea, era una vara altísima. Claro. Y nosotros teníamos 21 años con Richard, y en especial yo, porque, digamos, hay músicos que cuando son chiquitos tienen la fantasía de querer formar una banda exitosa y todo eso, pero yo en particular estaba muy obsesionado con el tema de tocar con Charlie, porque me gustaba mucho, había visto a La Máquina de Hacer Pájaros, había seguido toda la carrera de Cerú, y a la vez había visto esas, como decía antes, esas muestras maravillosas de sus discos. Entonces, en mi fuero interno, el verdadero deseo era tocar con Charlie, ¿no? ¿No te daba cagazo? ¿No te daba un poco de miedo no estar a la altura? Y bueno, ahí está un poco la cuestión de cada uno. Yo sabía que necesitaba la suerte para lograr la entereza, para bancármelo, pero en el fondo, cuando el deseo es fuerte, ¿no? Se sabe. Y la impunidad de la juventud también, ¿no? Sí, puede tener que ver, sí. A los 13 años leí Sobre Héroes y Tumbas y lo llamé a Sábato.
Pienso que, y me recibió a tomar la merienda en su casa de Santos Lugares, o sea que supongo que a veces soy bastante salvaje para determinadas... siempre me gustó eso, cuando leía un libro, ir a los lugares, recrearlo en mi mente con la fantasía de reconstruir los personajes y todo lo que había leído. Y también cuando me interesaba una persona, llamarla e intentar acercarme, pero no para sacarme una foto o pedirle un autógrafo, sino para, dentro de lo posible, sin molestarlo y con respeto, intentar indagar un poquito más de lo que yo había conocido a través de su expresión pública. Es interesante lo que vas contando en el libro de Charlie. Ahora vamos a entrar en algunas anécdotas porque digo, el Charlie de los 80s es el primer Charlie que empieza a poderse controvertido, sobre todo en Latinoamérica, en algunos lugares. Digo, El Chile, polémico. El claro, polémico y Charlie. escandaloso. Claro. Pero también hay una cosa que es que vos vas narrando cómo Charlie te va dando noticias y vos siempre pensás que te va a dar una mala, ¿no? Como el próximo disco hay que grabarlo en Nueva York y vos ya estás pensando, bueno, me baja. Sí. No, es eso en particular, no sé si No se hay da tanta. mucho, no sé si se da mucho lo de esperar cosas. Yo siempre pensaba de forma optimista con respecto a tocar con él, pero también siempre fui muy respetuoso que cuando tocas con un artista y de golpe ese artista da el próximo paso, no tiene por qué llamarte Claro. de nuevo. Me pasaba con Gustavo cuando hicimos todas las giras de Ahí Vamos y de golpe tenía la posibilidad de grabar Fuerza Natural y no es que yo pensaba que él tenía la obligación de seguir tocando conmigo, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese caso puntual que te referís, que fue a principios del 87, habíamos hecho unos demos para grabar Parte de la Religión. Y yo hacía un año que tocaba con Charlie. Y él, claro, en su momento me dio la sorpresa de llevarme a Nueva York a mí, siendo un novato, cuando podría haber contratado al mejor baterista del mundo si él quería, ¿no? Eso fue un voto de confianza que, por supuesto, jamás olvidaré. Y conocí New York y me quedé como casi 4 meses de la mano de mi mentora, una chica que conocí, francesa, Michelle Amar, se llama, porque la hemos visto hace poquito, y ella me mostró New York de una forma privilegiada también. Yo me quedé después de la grabación. Ella trabajaba como ingeniera de sonido en Unique Recording, entonces amiga de los Beastie Boys, de Big Harry, ¿no? Conocí todo el underground neoyorquino de la forma más increíble que jamás hubiese soñado. Y pienso que eso también fue un gran empujón para luego volver y encarar la gira de Parte de la Religión desde un lugar muchísimo más conectado con el mundo y con todo lo que a mí me gustaba, ¿no? ¿Vos tenías ese tiempo libre o tuviste que decirle a Charlie, che, Charlie, ¿me puedo quedar un tiempito acá? Mientras se fabricaba el disco y todo eso, o sea, debo reconocer que estuve a punto de bajarme del barco y quedarme eternamente girando por el mundo en plan beatnik. Pero no sé, a la vez me tentaba mucho, como decía antes, tocar con Charlie siempre ha sido algo hermosísimo y me tentaba mucho la posibilidad de volver y armar la banda. De hecho, bueno, ahí fue muy gracioso porque empezamos a pensar nombres, porque yo había tocado, digamos, en la banda anterior, Las Ligas, con Andrés, Melingo, Cristian Basso, Richard, pero toda esa banda se había desmembrado. Entonces Charlie me llamó para grabar Parte de la Religión sin que haya una banda en concreto. Claro. Y cuando volvimos justamente pensábamos los nombres y todo eso. Y ahí también se da algo gracioso porque yo quería que el Zorrito sea parte y Charlie seguía siempre muy reacio porque una vez en un festival de la falda lo había visto revolear el pullover y decía graciosamente que el Zorri tocaba con guantes de box porque como el de Duran Duran y revolea el pullover y hace un show de boleadoras, que lo veía como haciendo un show de boleadoras más que tocando. Y entonces él lo quería a Alfie. Y Alfie era buenísimo, pero había que buscar un lugar. Y obviamente, como siempre, Charlie lo resolvió de la forma graciosa, llamándolo a los dos. Y así se formó una banda, bueno, que fueron los llamados enfermeros, posteriormente, Los con míticos. Fabi. Sí, y los problemáticos enfermeros, que anduvimos ahí girando por el mundo un montón de tiempo y hermanados en la causa de tocar la música de Charlie. Es Fernando Zamalea que está acá contando parte de su historia de vida a partir del libro que es un long play, que ese es el nombre del libro. ¿Vos tenías una, Joe? Sí, bueno, un poco la contestaste, pero quería meter un poquito más en cómo era Nueva York en los 80s, que para nosotros es como todo algo muy mítico, pero cuánto hay de verdad y cuánto hay de eso No, de hay de fantasía. verdad, hay de verdad. En esos Porque era- subsuelos, en esos sótanos. Era mucho más sucia y tampoco molestaba tanto, pero tenía
sobre todo el advenimiento del hip hop y del rap era fuertísimo, de la mano de los negros con Ghetto Blasters. Los Ghetto Blasters eran unos grabadores gigantes. También tenía mucho, bueno, esa poética multirracial sale más que nada de ahí. Era el primer momento que la ciudad mostraba su cara cosmopolita más que nunca. Venían los pelos de colores. Michelle, la chica francesa que me mostró la ciudad y que en algún punto me permitió descubrir todo eso de una forma más así veraz, también vivía con unos rusos que habían hecho la película Liquid Sky, muy 80s. Y entonces pienso que fue realmente maravilloso tener la chance de ver la ciudad en ese esplendor, ¿no? De colorido y de las discotecas. Me acuerdo del Nels, del Mars, del Lamplight, que era otro de los boliches. Sobre todo la movida de la calle. Ahora, digamos, por supuesto que New York es algo maravilloso, pero tiene algo un poquitito más turístico, si se quiere, como que todo está más tarjeta Visa o lo que sea. En cambio, en ese momento era como más cercana salvando las distancias al mundo así de Patti Smith y Mapplethorpe y todo eso que tanto conocemos a través de los libros. Como a su vez pudimos ir a Madrid en la época de la movida y fue inolvidable también, ¿no? Habíamos ido unos meses antes. Pero pienso que es verdad todo lo que se dice de los años 80 en ese sentido, ¿no? Con las consecuencias que vemos ahora, ¿no? Así quedamos. Hablemos un poco de Charlie en los 80. Hay como dos perfiles como para ir paseando. Por un lado, las giras. Me gustaría que me cuentes un poco el recital de Mendoza, vamos a ir por Chile, pero también quiero que me cuentes después de la Motoyuki. Digo, eso era graciosísimo, claro. Sí, cosas que tal vez no son tan... Por alguna razón, Charlie manejaba de una forma muy, muy poco convencional, porque él es, por supuesto, increíblemente habilidoso por cuestiones artísticas, pero a nivel conducción él no maneja autos ni nada. La manejaba como una especie de bicicleta, pero con decisión. Entonces, una motito chiquita. Una motito ciclomotor blanca, marca Yuki, tenía. Sí, estaba sin casa y con la motito. Y recuerdo que la ataba con una cadenita que parecía, o sea, totalmente, le decíamos, con una tijera, viene alguien y la corta, pero con una tijera. Y él andaba de acá para allá y algunos inconscientes se subían de copilotos, y yo fui bastante asiduo copiloto de su moto. Íbamos desde Freedom, que era un lugar en Paroicien y Avenida del Libertador, a Fire, que era otro lugar cerca de la cancha de River Plate. Y entonces, no sé, pienso que fue muy raro verlo a él trasladarse así por la ciudad, pero le permitía estar en muchos lugares a la vez. Pero además sin casco, era como todo el mundo preocupado, ¿no? Me imagino. No, ni siquiera, era parte de un deambular nocturno. Y como en ese momento no había celulares ni ninguna chance de encontrarte, el azar contaba mucho. Siempre había, no sé, estaba Pridamí, Rainbow, Fire, Freedom, y ponerle todos los que me estoy olvidando. Pero eran 7 u 8 lugares. Y uno iba a los 7 u 8 lugares, obviamente, especialmente desde jueves a sábado, ¿no? Esas 3 noches eran las más fuertes. Y entonces el azar contaba mucho, y la moto te permitía ir muy rápidamente de un lugar a otro y estar en los 7 u 8 lugares como estábamos todos. Y veías la Yuki blanca en la puerta y veías la adentro. Exactamente. Y a la vez, en ese momento también siempre estaba la idea de zapar, no solamente de salir, y bailábamos un montón, porque era muy común que los músicos de rock bailen también, claro, con toda la música que ya sabemos. Pero los boliches eran para ir justamente a bailar. Y también en algunos había instrumentos. Después, bueno, ya un poquitito después se abrió el Roxy, que para mi gusto fue el lugar más emblemático de la música, y que permitió que toda la fauna rockera se junte. Eso fue realmente un momento maravilloso. El Roxy, que quedaba en la Avenida Libertador y Combate de los Pozos. Porque ahí estaba justamente el escenario montado, y uno llegaba y bueno, y tocabas con los de Manal o con Basterrica, estaba Moro, estaba Charlie. Por supuesto, cuando subía Charlie todo cobraba un carácter mitológico y ya se armaba de otra manera.
Pero esa bohemia básicamente lo que intenté en el libro es que sea lo más sincero, los códigos que nosotros teníamos, la forma de hablar, lo que nosotros queríamos en algún sentido con las cuestiones musicales y las cuestiones personales también, ¿no? Que sea lo más sincero y veraz posible. Es Fernando Zamalea que nos está contando parte de su libro. También tenemos que hablar un poco de su vida inquieta, de su curiosidad y de todas las cosas que ha hecho. Para cerrar la parte de Charlie, porque obviamente ocupa mucho y por lo que significa él como personaje, hablemos un poco del incidente de Mendoza y lo que sucede cuando van a Chile, también la Chile de Pinochet. Pero primero lo de Mendoza, porque lo de Mendoza es mítico. Yo me acuerdo, yo era chico, yo nací en el 77 y la anécdota con el policía es histórica. Es la frase, sí, emblemática de... Sí, te referís a cuando el policía le dijo que lo iba a arrestar y él le dijo, ¿y quién te manda a no estudiar? Pero en el fondo, claro, la anécdota, más que anécdota, fue un incidente, tuvo que ver con que él se fue directamente desde Freedom, me acuerdo que vino invitó a una chica así de minifalda de vinílico y medias de red que estaba por ahí, una vez que la chica le dijo que era mayor de edad, se subió al avión con ella, vino con, no sé si estaba el actor Hugo Soto, porque él estaba filmando la película Lo que vendrá. Llegó a Mendoza hecho una tromba y bueno, como el Negro, el Zorro y yo habíamos ido la noche anterior supuestamente tentados por una fiesta que iba a ser la CBS, miren lo que digo, la CBS. En Mendoza habíamos ido la noche anterior y nos habíamos acostado a las 6 o 7 de la mañana y él llegó a las 8 y lógicamente eso generó que seamos todos expulsados del hotel y no teníamos habitación, ¿no? Entonces pasamos el día un poco deambulando entre los camarines y el micro de gira que habían llegado los técnicos. Y a Charlie lo metieron en un hotel porque ningún hotel quería tomar a la comitiva dentro de sus habitaciones. Pero se suponía que íbamos a dar 2 funciones el mismo día. O sea que ya el ambiente estaba muy caldeado, todos sin dormir, Charlie graciosísimo, vestido decía que era Nerón y estaba vestido con una toalla. Y todo, como siempre, las caras de preocupación de los managers y la gente con credenciales colgadas, así hablando y susurrando entre sí. Pienso que ya el clima fue muy, muy, muy intenso. Y después, bueno, entre los gritos de alguno, Charlie mostró su intimidad, la policía nos cercó, nos encerramos en el camarín y terminamos todos dispersos. O sea, está relatado en el libro y contarla así todo dormido como estoy ahora, no sé si estoy explicándolo muy bien, pero en el fondo fue un día genial porque más allá de todo, hasta el propio Charlie se lo tomó con muchísimo humor. Pero claro, en su momento, cuando regresamos a Buenos Aires, él quedó con la idea que tenía que irse del país, ¿no? Eso era genial. Me voy del país. Y como Soca, su novia de entonces, vivía en Río de Janeiro, se fue a Río de Janeiro y obviamente nos invitó a nosotros y terminamos unos meses en Río de Janeiro. Fue Usted no sabe decir que no tampoco. Por supuesto que no. Y aparte que, en definitiva, es como el general en una batalla, ¿no? Estaba ahí haciendo todo ese delirio, nosotros estábamos entre protegerlo y seguirlo. Y nos divertía también, porque Charlie tiene mucho humor y bueno, es un poco a la manera de Groucho Marx. Él tiene mucha... también sabe reírse de sí mismo y en el fondo tiene ese humor cínico que todos conocen. Entonces, en definitiva, también estaba encantado con la provocación. No es que era solamente padecer las situaciones, sino que él tenía como que le divertía siempre. Me recuerdo que fue al programa de Fernando Bravo con una bolsa que tenía $10.000 y le mostró la bolsa de nylon transparente y Fernando Bravo se puso nervioso al aire. Fue como, le gustaba eso, como llevar al límite a la gente y provocar y obviamente ahí está un poco el secreto de todo. Y nos fuimos y volvimos y se hizo, como el ave fénix, resucitó y hizo la presentación de parte de la religión y dejó a todo el mundo encantado con su saco con constelaciones. Y no sé, siempre fue algo muy gracioso tocar con él, ¿no? Cuando se encontraron con Corona en el restaurante. También, eso fue después anécdota. Sí, es una...
Es una pequeña anécdota en la cual Corona intenta saludarlo, hacerse gracioso con su muletilla simultáneamente, y cuando fue para atrás rompió el vidrio de la vereda. Fue un estallido así tremendo, un escándalo con los mozos y los demás comensales. La última etapa en la que tocas con Charly antes de tocar con Ilia Kuriaki, más allá de la vida que seguías, es más o menos la etapa del Unplugged en Miami, más o menos. Sí, yo tuve una extraña época en la cual durante 2 años tenía 4 proyectos en los cuales hacía los conciertos con los Kuriakis, también hacía los de Charly, los de Melingo y los de Willy Crook. O sea, una época un tanto turbulenta, por decirlo de forma elegante. Y por alguna razón ya sea astrológica o lo que sea, nunca se juntaban las fechas. Entonces podía tocar siempre con todos y nunca tenía ningún problema de ese tipo. Pero claro, todo el mundo que yo veía a través de los Kuriakis, divertido, o sea, mi amistad con Emanuel y Dante desde ya. Y era cada vez más lejano a las situaciones de Charly, que se ponía en ese sentido un poco por momentos desopilante. Claro. Y entonces en un momento tuve que tomar esa... Bueno, cuento la anécdota cuando le voy a decir a Charly que iba a dejar de tocar en su banda, que es una... no le cayó muy bien. No, fue gracioso, pero claro, ahí lo cuento en el libro de forma muy detallada. Él tiene siempre ese doble discurso, ¿no? Por un lado es encantador y por el otro lado te puede decir las cosas más graciosas. Es la única persona que mientras los policías o los jueces intentan detenerlo y condenarlo, a la vez le están pidiendo autógrafos. O sea, genera él, digamos, pasa todas las leyes sociales por encima y es el único que puede incluso tomar drogas en público. No sé, creo que ha logrado realmente hacer que esta Argentina sea mucho más graciosa y a la vez más transgresora. Inventó lo de ser una estrella de rock en Argentina y sabemos que obviamente habrá estaciones de subte en el futuro con su nombre. Va a tener siempre un lugar popular inmenso, ¿no? Es un caso único en el mundo para mí. Sí, es muy particular. Bueno, en el libro hay 2 millones de historias relacionadas con Charly García. No podemos contar todas. Todo lo que sucede en Miami cuando van a grabar el Unplugged es gracioso ya de por sí. Claro. Brevemente, como en un momento se va como a vivir a una limusina, empieza a girar en limusina. Él, claro, tenía como sus días, eran un continuo pensar y generar cosas. Encontró una buena manera ambulante, entonces, claro, le contrató una limusina con 3 choferes de 8 horas cada uno, entonces su era como un andar hacia la nada por todo South Beach, ¿no? Recorriendo. Y uno intermitentemente se subía o se bajaba de acuerdo al... Por supuesto, el primer día era encantador, pasar horas con él paseando en la limusina, y al segundo día era, o sea, veías una limusina blanca con María Gabriela, veíamos por llegar a una limusina y escapábamos, nos escondíamos detrás Salían corriendo. Claro, como todo, con abuso siempre se transforma en algo a esquivar, ¿no? Pero en definitiva, más allá de sus excentricidades, siempre era una genialidad y sí lo sigue siendo, ¿no? Compartir, sobre todo por lo interesante que hace y lo transgresor de lo social, ¿no? Que es básicamente lo que más nos atraía, ¿no? Yo de chiquito siempre fui como muy raro, me encantaba, hace ya de edad muy precoz, lo que decía de sábado, me metía aunque no era nada, pero me metía en los templos Hare Krishna, iba con los seguidores de Gurdjieff, Pedro Upensky, me gustaba, por supuesto, la astrología, los mediums, iba a las sesiones de espiritismo, no sé, me encantaba. Entonces, todo lo que tenga que ver con algo diferente a la sociedad. Entonces, cuando descubrí el mundo de Charly, en un punto fue como contemplar que sí, estaba la chance de llevar la vida a un estado de delirio y a la vez que sea algo muy, muy divertido, ¿no? Es Fernando Zamalea que nos está contando su libro. Vamos a llegar al final. Va a quedar un montón de cosas afuera. Pero como siempre, no hay ningún problema. Me gustaría ingresar un poquito en el capítulo de Horacio Ferrer, de cómo lo conociste. Él fue como un padre para mí. Claro, yo había leído el libro del tango y estaba con el libraco ese cargándolo por todos lados, intentando reconstruir en mi mente todo ese mundo de veinteañeros
del Sexteto de Julio de Caro, bueno, Pedro Lawrence, Pedro Mafia, todo ese tipo toda esa Buenos Aires a contramano, como parafraseándolo a él, Sí. ¿no? Digo, que se hace al comienzo de la noche y se manda a mudar con la luz del día, ¿no? Él decía siempre eso. Porque era medio un rock nacional, por así decirlo, Por era supuesto. bastante parecido. El rock era de veinteañeros, el tango era de veinteañeros, muy similar al mundo del rock, muy similar. En los excesos, en las cosas con las chicas, en todo lo que tenga que ver con lo que ya sabemos. Y entonces, haberlo conocido después de leer el libro me dio el impulso para comprar un bandoneón, ¿no? Yo quería hacer música instrumental Sí. y sentí que las melodías de mis tenían que tener esa voz, la voz del bandoneón. Y lo traté un montón de tiempo a él y a su novia Lulú Micheli hasta los últimos días. Y la verdad que fue como un padre para mí, realmente. Que vivían en el Alvear, digo, Vivían es en algún un personaje dandy, maravilloso. un poeta intergaláctico de verdad, que un canto a la vida y hasta en el momento tuvimos esa especie de triste privilegio de tirar sus cenizas en el Río de la Plata, porque él era montevideano pero había vivido en Buenos Aires, Sí. entonces quiso estar en el Río de la Plata como Spinetta. Y entonces hasta ese momento incluso tan poético de tirar sus cenizas, Sí. lo hicimos con una sonrisa, con Lulú y todos sus allegados, porque en el fondo él siempre nos inculcó eso de disfrutar de la vida y viajar por el mundo y darle ese tinte mitológico que tanto nos agrada. Ahora sí, para cerrar, me acordé de otra cosa, pero viste Dale. que el libro es larguísimo encima y se pasa volando, pero lo mencionaste Spinetta y en el libro cuando haces referencia a tu paso por Ilia Kuriaki, son los Kuriaki con 20 años, con Dante todavía viviendo en la casa de los padres, después, Exacto. bueno, después se muda, pero ibas a la casa y hablabas con el viejo, con Luis Era Alberto. el papá de Dante, sí, por supuesto que conocía toda su trayectoria y era un fan total y había escuchado todos sus discos y hasta habíamos grabado juntos con Charlie y con Calamaro. Pero en el fondo en ese momento fue el papá de Dante, o sea, doy fe todo lo que lo ayudó a Dante y todo lo que hizo para que los Ilia Kuriaki vayan encontrando su caminito, ¿no? Cuando yo empecé a tocar con ellos, tocábamos en lugares muy pequeños, era antes de Chaco, o sea que todavía no habían logrado su lugar popular. Y la posibilidad de que, tanto que él venía a la casa de Dante y nos hacía las pizzas, así con esa forma tan paternal y tan alucinante que tenía, y la forma tan linda de llevar la vida, las conversaciones nocturnas. Recuerdo mucho las 2 o 3 ocasiones que fui a la calle El Cano con su esposa Patricia Salazar, estaba Vera chiquitita, Valentino, Dante, y incluso hasta me quedé a dormir alguna vez ahí y charlábamos hasta altas horas con la luz del velador bajita en el living. Creo que Spinetta fue nuestro héroe, incluso Charlie mismo siempre, un poco en broma, un poco en serio, él siempre dice, para mí hay un número 1, Luis Alberto Spinetta, ¿no? El propio Charlie lo dice. Creo que fue el que verdaderamente inventó un concepto de la música en la Argentina y bueno, estaremos agradecidos los que tuvimos el privilegio de tanto de escucharlo como de tratarlo brevemente a lo largo de los años. El libro se llama ¿Qué es un long play? Búsquenlo, está buenísimo. La tapa es una foto. No, la foto también está buenísima. Me la sacó Michelle, sí, casi sin esas fotos que te sacan que no te das cuenta que te la sacaron. Es una foto de Fernando En New Zamalea, York. el autor en Nueva York en los 80, él con 21, 22 años. Sí, 22. Es una vida entera dentro del rock, dentro del tango, una vida inquieta y realmente está buenísimo el libro. Gracias por haberte levantado. Les agradezco Un la placer. invitación. Gracias por A levantarte. la próxima nos juntamos a otra hora, muchachos. Eso en mi época no pasaba, en serio.